La política de investigación y castigo de los crímenes masivos, de la Argentina al mundo. El juicio de la Junta se expuso en detalle la acción de las fuerzas del Estado y se convirtió en una piedra fundamental de la transición democrática argentina. Su importancia nacional e internacional trasciende el número de condenados o el monto de las penas. Esa política desarrollada en la Argentina se expandió al mundo. Fue adoptada en distintas formas por Chile, Bolivia, El Salvador, Colombia y otros países de Latinoamérica. Luego aparecería con variantes en Europa del Este, tras la caída del muro de Berlín, en Sudáfrica con el fin del apartheid, y se reforzó a nivel internacional con la creación de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda en el 93 y 94, los tribunales para Sierra Leona en el 96 y Camboya en 2001. La idea fue impulsada por la detención de Augusto Pinochet en Londres por los crímenes cometidos en Chile, a pedido del juez Baltasar Garzón, y se transformó en un nuevo estándar internacional con la adopción de 1998 del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional con carácter permanente. La Corte Penal Internacional entró en funciones en 2003 y en solo 2 años superó los cuestionamientos de la administración del presidente Bush, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le requirió la investigación del genocidio cometido en Darfur. En febrero del 2011, la idea de juzgar a los responsables de crímenes masivos obtuvo consenso mundial cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por el voto unánime de los 15 miembros, requirió la intervención de la Corte Penal Internacional en el caso de Libia. ¿Cómo fue que la investigación de la verdad y el castigo a los máximos responsables de los crímenes masivos se convirtió en la política adoptada por la nueva democracia argentina? Esa política no tiene un arquitecto único y fue el resultado de una tarea colectiva, de la interacción entre 1. Una minoría de ciudadanos organizados en los grupos de derechos humanos que reclamaban lo imposible, que los desaparecidos aparecieran con vida. 2. Una prensa que comenzó a reflejar esas demandas. 3. Una mayoría de ciudadanos que en 1983 incluyeron el esclarecimiento de lo ocurrido en su decisión de voto. 4. Liderazgo político. 5. Funcionamiento eficiente de las instituciones democráticas. La suma de esas interacciones definió e implementó la política que constituye la piedra fundamental de la democracia argentina. El juicio de la Junta fue el momento cumbre de ese movimiento, pues a la vez que investigaba el pasado violento, fundaba un presente basado en el funcionamiento de las instituciones de la democracia. El juicio cerró un ciclo político que se había iniciado con el golpe de Estado de 1930 y que llegó a su cúspide el 24 de marzo de 76. Ese día, una junta militar destituyó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, Isabelita, disolvió el Congreso, designó una nueva Corte Suprema y asumió la totalidad del poder. Esa junta prometió una observancia plena de los principios éticos y morales, de la justicia, de la organización integral del hombre, del respeto de sus derechos y dignidad, y alertó que no se tolerará la corrupción ni la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia. Sin embargo, 6 años después el régimen intentó negociar con los partidos una salida política que garantizara la impunidad por las desapariciones o lo que llamaron ilícitos, refiriéndose a los delitos económicos. La demanda de los grupos de derechos humanos se transforma en un reclamo generalizado. Luego de la debacle de Malvinas, el régimen militar se fragmentó y asumió como presidente el entonces general Reinaldo Vignone, que ya no representaba a las tres fuerzas, sino solo al ejército, quien debió lidiar con un reclamo generalizado por la situación económica, la decepción por el fracaso de la invasión a las Malvinas y con las Fuerzas Armadas que estaban orgullosas del triunfo contra la subversión, pero deliberaban internamente sobre su incapacidad profesional. Uno de sus objetivos centrales fue que no se revisara lo ocurrido durante la lucha contra la subversión. En noviembre de 1982 parecía posible que Vignone lograra su objetivo. Solo el 14% de la población argentina pensaba que el tema de los desaparecidos era uno de los más importantes. La prohibición de las actividades políticas hizo que el arte se transformara en el canal que reflejaba y expandía las nuevas demandas de los argentinos. En 1981, un grupo de autores teatrales había montado un conjunto de piezas para mostrar el nuevo teatro argentino. A la semana del estreno, el Teatro del Picadero, una de las salas donde se exhibían las obras, fue incendiado. Pero ese fuego encendió una rebeldía aún más rebeldía. En 1982, ese pequeño movimiento se transformó en Teatro Abierto, una masiva exhibición de obras de dramaturgos argentinos que habían estado prohibidos y que se presentaban en diferentes salas de Buenos Aires. La revista Humor
encontró un público ansioso por reconquistar la libertad y desde sus páginas lideró el cuestionamiento a la dictadura. Una de sus tapas más famosas mostraba a los miembros de la junta militar de ese momento como tres monos conocidos como místicos. No oían, no veían y no hablaban. Vendieron 330.000 ejemplares. Las organizaciones de derechos humanos, en tanto, convocaban a marchas multitudinarias. A fines del 82, jóvenes sin identificación partidaria llenaron el estadio del Club Ferrocarril Oeste para escuchar a Adolfo Pérez Esquivel como orador central y ovacionar a artistas como Miguel Cantilo y Alejandro Lerner. La presión internacional también se hacía sentir. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había inspeccionado el país en el 79 y que en el 80 había producido un informe lapidario sobre los crímenes cometidos por la dictadura, mantenía sus reclamos. Los casos de las monjas francesas secuestradas y alojadas en la ESMA y de una joven argentina de familia sueca, Dagmar Hagelin, hicieron que Francia y Suecia identificaran a Alfredo Astiz, un oficial de la Armada, como un criminal buscado internacionalmente. Alemania, Italia y España también reclamaban por sus víctimas. Miembros del Congreso de los Estados Unidos que habían sido claves para pedir la liberación de Jacobo Tiberman, periodista y dueño del diario La Opinión, continuaron sus reclamos y visitaron la Argentina en el año 82. Los últimos centros clandestinos de detención se habían desmantelado en el 79 con motivo de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya no se realizaban operativos en forma sistemática. Sin embargo, nuevos crímenes sacudieron a la sociedad. El 7 de octubre del 82 fue secuestrado y asesinado Marcelo Dupont, hermano de Gregorio Dupont, un diplomático que había denunciado lo ocurrido a Elena Homberg, una de las víctimas de los conflictos en el interior del régimen militar. Elena era una diplomática argentina que, bajo la autoridad del embajador argentino en Francia, debía neutralizar las denuncias internacionales contra los crímenes de la dictadura. Desde su puesto diplomático en París, había descubierto que el almirante Macera intentaba aliarse con algunos montoneros y trataba de ser reconocido internacionalmente como un líder moderado. Macera denunciaba que el general Videla y el ejército argentino habían sido los violadores de los derechos humanos. Elena lo informó y lo pagó con su vida. El reclamo por una investigación del asesinato de Marcelo Dupont se hizo en todos los medios e incluyó a los que apoyaban a Videla. El régimen estaba fracturado y sus amenazas ya no lo hacían efecto. En noviembre del 82, Vignone reiteró la prohibición de que la radio y la televisión se refirieran al tema de los desaparecidos o a organizaciones que apoyan a la subversión, Madre de Plaza de Mayo, de Defensa de Derechos Humanos, etc. Pero la censura militar ya no podía detener las noticias sobre apariciones de cadáveres identificados como NN con una bala en la nuca. Las denuncias de los organismos de derechos humanos empezaron a encontrar medios que las amplificaban. En pocos meses se modificó el escenario político. En febrero del 83, el 67% de los argentinos consideraba que no había que olvidar el tema de los desaparecidos, aún a riesgo de un conflicto con los militares. Hubo nuevos crímenes, pero esta vez fueron seguidos por la decisión judicial de investigar. El 14 de mayo del 83 fueron secuestrados en un bar de Rosario Jorge Pereira Rossi y Osvaldo Agustín Cambiaso, y 3 días más tarde sus cadáveres aparecieron con signo de haber sido torturados. Oficialmente se informó que habían sido abatidos en un enfrentamiento por efectivos policiales al mando del oficial Luis Alberto Patti. Sin embargo, a mediados de junio de ese año, el juez de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti, ordenó el procesamiento por encubrimiento del médico que había hecho la autopsia y la detención de Patti y los 2 suboficiales que lo acompañaban por homicidio. El general Fernando Bartels-Plain, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, atacó duramente al juez Marchetti con el argumento de que los asesinados no son dirigentes políticos, sino que se trata de delincuentes montoneros. El almirante Macera intentaba alcanzar el poder a través de las elecciones y se proponía llegar a un acuerdo con Isabel, la viuda de Perón, para ser su candidato. El 13 de junio del 83, cuando Macera volvía de un supuesto encuentro en Madrid con allegados a Isabel, el entonces juez federal Oscar Salvi decretó su prisión preventiva y lo detuvo. Estaba sospechado de los delitos de omisión de denuncia y encubrimientos vinculados con la privación de la libertad de su ex socio, Fernando Branca, con quien Macera había discutido por negocios y conquistas amorosas. Los partidos políticos se habían agrupado en 1981 en lo que se denominó la multipartidaria, una vía para promover la salida política y el reemplazo del régimen militar. En 1982, los incentivos para tomar el poder se empezaron a alinear
con las demandas sociales y el reclamo internacional. El peronismo debía enfrentar sus primeras elecciones sin la presencia de Perón. Muchos de sus dirigentes habían sido encarcelados, incluyendo Menem y el sindicalista Lorenzo Miguel, o habían sido perseguidos por el régimen militar. Pero ninguno de sus líderes tenía la autoridad suficiente como para resolver las viejas tensiones entre sus diferentes tendencias internas. Algunos de sus dirigentes, entre ellos Antonio Cafiero y Deolindo Vitell, pedían verdad y justicia sobre el tema de los desaparecidos, pero otros, como el sindicalista Jorge Triaca, que lideraba la llamada CGT Azopardo, proponían una negociación con el régimen militar. Años después, Triaca, Baldassini y otros líderes gremiales serían testigos en el juicio de las juntas convocados por la defensa del general Viola, que quería demostrar su intención de diálogo y su vocación democrática. El ex senador Ítalo Luder, un profesor de Derecho Constitucional, que se mantuvo fuera de los debates internos y que había sido presidente provisional durante el mandato de Isabel Martínez de Perón, fue elegido como el candidato justicialista a la presidencia, el hombre que podía unir los sectores del movimiento peronista. En el radicalismo también existían quienes habían negociado con el régimen militar y muy pocos dirigentes radicales importantes habían sido víctimas, pero en el 81 había muerto Ricardo Balbín, su líder tradicional, y Raúl Alfonsín, que llevaba 10 años liderando un sector interno que buscaba la renovación, logró dominar el partido. Alfonsín había asumido un compromiso personal con el tema de los desaparecidos. Era miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y durante su campaña prometió juzgar a quienes habían dado las órdenes y a quienes se excedieron en la represión. Utilizó los medios masivos para llegar a la gente, y su propuesta de otorgarle protagonismo a la justicia para que se ocupara de hallar la verdad sobre los miles de desaparecidos entusiasmó a los sectores juveniles. Había otros actores políticos. El Partido Intransigente y algunos dirigentes demócratas cristianos y socialistas impulsaron las investigaciones sobre el pasado como un núcleo vital de sus plataformas. Los grupos que tradicionalmente habían apoyado al golpe de Estado y querían mantener cierta continuidad se agruparon detrás de la candidatura de Francisco Manrique. Para cerrar toda discusión sobre el tema de los desaparecidos, a fines de abril de 1983, la última junta militar emitió lo que llamó el documento final, que pretendía dar por concluido el debate sobre lo ocurrido sin agregar explicación alguna. Solo se aclaraba que quienes figuran en nómina de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos, aun cuando no se pueda precisar hasta el momento la causa y la oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas. Se afirmaba, únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertes inocentes. Y agregaban que la meta de todo lo actuado fue el bien común, identificando con la supervivencia de la comunidad. Lejos de calmar los ánimos, el documento final los enardeció. Hasta el Papa Juan Pablo II se solidarizó con las familias de los desaparecidos y se organizaron actos de repudio. El silencio se había roto y el miedo ya no paralizaba. Entre septiembre y diciembre del 83 los acontecimientos se precipitaron. A un mes de las elecciones, la Junta Militar intentó cerrar el pasado definitivamente y aprobó una amnistía amplia para todos los crímenes cometidos desde el 73 que solo excluía a los líderes montoneros que estaban en el exterior. Sin embargo, esa decisión solo logró aumentar la demanda social de investigar la verdad. La autoamnistía nació muerta. Ante 85.000 personas, Raúl Alfonsín declaró: la autoamnistía será declarada nula. No se puede actuar como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. Decenas de jueces la declararon inconstitucional y fue denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El esfuerzo del régimen militar por consagrar su propia impunidad tuvo el efecto contraproducente de catapultar el tema al centro del debate electoral. El impacto del voto popular, del liderazgo político y de las instituciones democráticas. El 30 de octubre del 83, los ciudadanos actuaron con su voto. Alfonsín, candidato del radicalismo, recibió casi el 52% de los votos, Ítalo Luder del Partido Justicialista el 40%, y Francisco Manrique, candidato del Partido Federal, no llegó ni al 1%. Los ciudadanos marcaron la frontera con la dictadura militar, reclamaron que se aclarara el tema de los desaparecidos y exigieron que se estableciera la ley. En nuestros países vecinos la gente votaba distinto. En Chile, Pinochet había ganado un plebiscito en el 80 para establecer una constitución que les daba a las Fuerzas Armadas un rol tutelar.
Pinochet perdió el siguiente plebiscito de octubre del 88 que definía la posibilidad de que continuara como presidente hasta 1997, pero obtuvo el 44% de los votos, casi la mitad de la población lo apoyaba. En Uruguay, en el 86, el Congreso había aprobado una ley de amnistía y en el 89 se convocó un referéndum que convalidó la validez de esa ley por el 56% de los votos de la sociedad uruguaya. Luego actuaron las nuevas instituciones democráticas. En sus primeros actos como presidente, Raúl Alfonsín ordenó la investigación de los líderes guerrilleros, de los integrantes de las 3 juntas militares a las que consideraba responsables de crímenes masivos y creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, para recibir denuncias sobre lo ocurrido y esclarecer el pasado. Cumpliendo su promesa electoral, envió al Congreso un proyecto de ley para declarar nula la autoamnistía. Sin el liderazgo de Alfonsín, la transición hubiera sido distinta. También fue fundamental que, después de las elecciones, el peronismo se ajustara a la decisión popular, apoyara en el Congreso el proceso de investigación y castigo y pidiera su profundización, exigiendo la intervención de la justicia civil en la revisión del pasado. Si la postura dialoguista de Triaca se hubiera impuesto dentro del peronismo, todo habría sido diferente. El 22 de diciembre y casi por unanimidad, el nuevo Congreso, con el voto de la bancada radical peronista y aún de Álvaro Alzogaray, líder de una fuerza política que tradicionalmente había apoyado el régimen militar, aprobó la primera ley de la nueva etapa democrática y declaró la nulidad de la autoamnistía adoptada por la última dictadura militar. Fueron las demandas ciudadanas y las decisiones de los líderes políticos mayoritarios las que permitieron la tarea de la CONADEP de abrir un espacio imparcial de denuncia y reunir una enorme cantidad de información. La CONADEP, conformada por ciudadanos de diferentes tendencias, tuvo que enfrentar en un primer momento a la oposición de la mayoría de los organismos de derechos humanos, que pedía que se integrara exclusivamente con miembros del Congreso. Esos organismos fueron ajustando su actitud y Graciela Fernández Mejide, dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, tomó a su cargo una de las secretarías y aportó su vasta experiencia y enorme credibilidad. La comisión se focalizó en la tarea de esclarecer lo ocurrido durante la dictadura y logró, en solo 9 meses, un relevamiento de lo acontecido a miles de víctimas, incluyendo la identificación de los nombres de 8.961 personas desaparecidas y de cerca de 1.500 individuos sospechosos de haber participado en los crímenes, en un anexo confidencial. Resultó crucial que la CONADEP sistematizara la información y pudiera probar la existencia de 380 centros clandestinos de detención y tortura. La comisión preparó un programa de televisión que se emitió en julio del 84 en el que algunas víctimas narraban lo que les había ocurrido. El entonces ministro del Interior, Antonio Trócoli, creyó necesario presentarlo y equilibrar el tono de la denuncia. Hizo comentarios sobre la violencia desatada por las guerrillas y agregó que la sociedad había reclamado la intervención del Estado. Aclaró que lo menos que podía presuponer era que el propio Estado iba a adoptar metodologías del mismo signo, tan aberrantes como las que acababa de impugnar, que habían sido utilizadas por la subversión y el terrorismo. Este punto de vista, que homologa la violencia de los grupos guerrilleros con la de la dictadura, fue calificado como la teoría de los dos demonios. El 20 de septiembre del 84, acompañada por decenas de miles de personas, la CONADEP hizo entrega de su informe final al presidente de la Nación. El prólogo atribuido al escritor Ernesto Sábato afirmaba: durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio, y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al general de la Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: Italia puede permitirse perder a Aldo Moro, no en cambio implantar la tortura. No fue de esta manera en nuestro país. A los delitos de los terroristas las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido,
porque desde el 24 de marzo del 76 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos. Nuestra comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de 50.000 páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia y la más salvaje. Inmediatamente, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que, de acuerdo con la política diseñada por el gobierno de Alfonsín, debía juzgar a los comandantes, decidió que las órdenes dictadas por las juntas y los demás comandantes eran inobjetables. Añadió que para investigar si había ocurrido algo ilegal, habrían debido investigar primero la conducta de quienes alegaban ser víctimas. El mensaje era claro. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que había puesto en prisión preventiva al general Videla y al almirante Macera, no iba a avanzar mucho más, y las Fuerzas Armadas no iban a hacer la autocrítica que el nuevo gobierno democrático esperaba. La justicia en democracia. Fueron los 6 jueces y el fiscal de la Cámara Federal quienes tomaron el liderazgo de la nueva etapa. El fiscal Estracera había hecho toda su carrera en el Poder Judicial, había sido juez y se expuso públicamente como el hombre que iba a lograr la condena de las juntas. No era una postura habitual entre los miembros del Poder Judicial. Su carisma y su decisión lograron que la gente le creyera y lo apoyara. Estracera tenía mucha experiencia, definió estrategias innovadoras y se manejó con enorme solvencia. La firmeza de la Fiscalía ayudó a los jueces a mantener un rol imparcial. Todos tenían una larga práctica judicial. 4 de ellos, Jorge Torlasco, Juan Carlos Arlalián, Guillermo Ledesma y Jorge Balerga Araoz, habían hecho la carrera judicial desde que eran estudiantes hasta llegar al cargo de jueces. Andrés D'Alessio y Ricardo Gil Lavedra habían trabajado como altos funcionarios judiciales a nivel de la Corte Suprema. El 4 de octubre del 84 la Cámara utilizó las facultades de revisión que la ley le otorgaba, facultad que se había incluido por impulso de la bancada peronista, y decidió abocarse al caso. Pocas semanas después comenzó a tomar declaraciones indagatorias. Los comandantes, que pocos años antes habían gozado del poder absoluto, eran escoltados por personal policial que los acompañaba a la solemne sala de audiencias, donde se les informaba que estaban acusados de los delitos de tormento y homicidios, cometidos de acuerdo con las órdenes impartidas al personal subalterno. Por orden de los jueces, los otros 3 comandantes que habían integrado la Junta entre el 78 y el 80, el general Roberto Viola, el brigadier Orlando Agosti y el almirante Armando Lambruschini, también quedaron en prisión preventiva. Como no había muchas denuncias correspondientes al periodo de la tercera Junta, a sus miembros se los mantuvo en libertad mientras duró el proceso penal. Era el momento de la aplicación de la ley y los acusados apelaron a la Corte Suprema alegando que la justicia civil no era competente para intervenir en su caso. La Cámara estaba decidida a actuar, pero también a mostrar un respeto escrupuloso por la ley y concedió el recurso. La Corte Suprema debía decidir sobre la validez de la intervención de los jueces civiles antes de iniciar el juicio. Fue entonces que, con el fiscal Estracera, evaluamos que los acusados debían recibir una información más precisa de los cargos contra ellos, y que no nos iba a ser posible probar los miles de hechos que se habían denunciado ante la CONADEP. Para resolver el problema, Estracera tomó decisiones inéditas en el sistema judicial argentino. Primero, la Fiscalía iba a liderar la búsqueda de pruebas y así aprovechar el tiempo que le llevaría a la Corte Suprema para decidir. Después, íbamos a seleccionar solo los casos que se pudieran probar en ese momento y de esa forma acreditar el plan ilegal aprobado por los comandantes. La tarea era enorme y trabajamos contra el reloj. El 27 de diciembre del 84 la Corte Suprema decidió que la Cámara Federal tenía competencia para realizar el juicio. Ya estábamos listos, presentamos 709 casos, claramente descritos que sostuvimos eran la consecuencia de un plan aprobado por las juntas y pedimos que fueran indagados por ellos. La Cámara aceptó ese criterio y se realizaron nuevas indagatorias. A principios de abril del 85 ofrecimos la prueba de la acusación que incluía más de 2.000 testimonios.
El 22 de abril del 85 comenzó la audiencia oral y pública del juicio a las juntas. Ese día y por primera vez en la historia argentina, una manifestación de miles de personas se reunió frente al edificio de tribunales para pedir justicia. Entre abril y septiembre del 85, más de 800 personas declararon ante los 6 jueces, con fiscales y defensores que repreguntaban, y ante unas 400 personas que cada día hacían fila durante horas para obtener un espacio en las galerías del recinto. En unos rectángulos limitados por unas barandas, en los laterales de la sala se agolpaban decenas de periodistas. Ellos reflejaban diariamente los detalles narrados por los testigos. Durante todos esos meses, las víctimas expusieron la cara y el cuerpo de lo que había ocurrido. El ritual del juicio transformó sus relatos en evidencia. Apareció una nueva narrativa. No se trataba de excesos, eran víctimas de un plan sistemático. Nuestro alegato final era la oportunidad para resumir la prueba y demostrar que los delitos individuales que las víctimas habían narrado eran parte de un plan ordenado y supervisado por los comandantes. Comenzó el 16 de septiembre y, por primera vez y sentados en un largo banco, los 9 miembros de la Junta debieron escuchar a sus fiscales. En un clima tenso, el fiscal Estracera, con voz clara, abrió la acusación. Señores jueces, la comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. No estoy solo en esta empresa. Me acompaña el reclamo de más de 9.000 desaparecidos que han dejado a través de las voces de aquellos que tuvieron la suerte de volver de las sombras su mudo, pero no por ello menos elocuente testimonio. Durante 3 días seguidos los comandantes vivieron su pesadilla. Sentados a 2 metros de nuestro escritorio tuvieron que escuchar los detalles de lo ocurrido a algunas de sus miles de víctimas y la descripción de lo que habían hecho. La exhortación final de Julio Estracera, aún nunca más, produjo una ovación y un aplauso cerrado en la sala de audiencias que resonó en todo el país. El 9 de diciembre del 85, la Cámara Federal dictó su sentencia describiendo en detalle el plan criminal aprobado por los comandantes, afirmando que no había habido coordinación de las operaciones militares a nivel de la Junta y tratando de demostrar en las penas las diferentes responsabilidades. Jorge Rafael Videla había liderado el ejército, que había tenido la responsabilidad primaria por tratarse de una operación terrestre. Fue condenado a reclusión perpetua. Emilio Macera había transformado la ESMA en uno de los mayores centros clandestinos de detención. Más de 4.000 personas secuestradas habían sido registradas allí. Fue condenada a prisión perpetua. Roberto Viola y Armando Lambruschini, que habían asumido sus cargos de comandante en jefe en agosto y septiembre del 78 respectivamente, habían dado órdenes de mantener el sistema funcionando y fueron condenados a 17 y 8 años de prisión respectivamente. Orlando Ramón Agosti, integrante de la Junta hasta enero del 79, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión. A todos ellos se le aplicó la pena accesoria de destitución. Omar Rubens Grafinia había asumido el cargo de comandante en jefe de la Fuerza Aérea en enero del 79 y los jueces consideraron que no se podía atribuir a esa fuerza los hechos por los que los acusábamos. Los miembros de la última junta que habían ejercido esa función después del 80 fueron absueltos. Los jueces consideraron que las privaciones de la libertad ya no continuaban y que no eran responsables como comandante de los delitos de encubrimiento y de falsedad documental. Así concluyó la etapa más importante de un proceso penal que cambió un país. Los 6 jueces tuvieron decisión para tomar el caso en sus manos. Exhibieron absoluto respeto por los derechos de los acusados. Analizaron decenas de miles de documentos. Escucharon a cientos de testigos y cerraron la audiencia de pruebas en menos de 6 meses. Fueron conservadores en el análisis de la prueba, estrictos en la aplicación de la ley y de su criterio judicial, aun en los casos que sabían que podían ser impopulares, como la absolución de los miembros de la última junta. Expusieron la firmeza y calidad técnica imprescindibles para hacer respetar la ley que requería un caso de dimensiones nacionales e internacionales. Un año después, el 30 de diciembre del 86, la Corte Suprema confirmó la sentencia del juicio a las juntas, pero consideró que 2 delitos de privación de libertad contra Roberto Viola no habían sido parte de la acusación, por lo que correspondería absolverlo por ello y reducir su condena a 16 años y 6 meses. Asimismo, resolvió que habían prescripto 3 robos por los que se habían condenado a Agosti y le redujo su pena a 3 años y 9 meses. El significado del juicio a las juntas en la Argentina.
La sentencia condenatoria culminó el proceso de revisión del pasado, pero fue el ritual del juicio, la presencia de las víctimas, sus testimonios, la narración de los hechos y de las prácticas escalofriantes, los que generaron un nuevo escenario público. El desfile diario de testigos narrando por los medios destruyó el encubrimiento de las juntas. Como dijo José Pablo Feynman, este juicio inunda la República, penetra en las casas, en los bares, en todas las instituciones. Nada se le resiste. Los testimonios se suceden, los testimonios están allí. No son una cifra, una estadística. Ocupan su lugar y hablan ante los jueces. Narran sucesos inarrables, pero los narran, se les quiebra la voz, algunos lloran. Son seres tangibles. Cotidianamente, la Argentina recibe estos testimonios. El juicio de las juntas transformó el relato de las víctimas en la prueba que condenó al poder dictatorial. Eso fue lo más importante. La sociedad entera pudo conocer la verdad y entender el sentido de la ley y la justicia. El juicio se constituyó en una masiva campaña educativa del pasado violento y también del funcionamiento de las instituciones en democracia. Deslegitimó el régimen de las juntas militares y le dio legitimidad al sistema democrático. Enseñó el respeto a la verdad, a las víctimas, al derecho de los acusados a defenderse, en suma, el respeto por la ley. Esa transformación de la política argentina fue el cambio más profundo de nuestra transición. Hasta ese momento los partidos políticos discutían con las Fuerzas Armadas como si hubiesen sido un poder autónomo y no un organismo del Estado. Los líderes empresarios y la élite argentina habían utilizado a los militares para derrocar a Hipólito Yrigoyen, derrocar y proscribir al peronismo e interrumpir los gobiernos de Frondizi e Ilia. Y miles de ellos, pocos días antes de la sentencia, intentaron publicar una solicitud apoyando a las juntas. El Partido Comunista, que por razones peculiares que se explican en uno de los capítulos, había apoyado al gobierno del general Videla en el retorno a la democracia, proponía una alianza cívico-militar. Esa parte de la historia terminó y no parece que pueda regresar. La democracia argentina tiene mucho por hacer para asegurar el cumplimiento de la ley y de la Constitución, pero ya no cuenta con líderes políticos o empresarios que promuevan el acceso al poder por la vía de un golpe de Estado. Los análisis actuales pierden de vista el impacto del juicio en ese reordenamiento del poder. No recuerdan que en aquella época una buena parte de nuestra élite todavía demostraba solidaridad con los acusados y que otra parte no se atrevía a cuestionarlos. Que investigábamos a los que habían dado un golpe de Estado en un país con 50 años de golpe de Estado. Que identificábamos a los grupos de tareas sin saber si nos podían poner una bomba o secuestrarnos. Que la sociedad argentina estaba acostumbrada al poder totalitario. Había aceptado el golpe del 76 y apoyado a la dictadura en su invasión en las Islas Malvinas. Que Pinochet todavía gobernaba en Chile y que la mayoría de los países de Latinoamérica estaba bajo regímenes dictatoriales o semidictatoriales. La transición democrática argentina fue una victoria de la libertad en su eterno conflicto con la tiranía y el poder absoluto. El juicio de las juntas marcó la derrota final del poder de las minorías que desde 1930 habían usado a los militares para imponer su voluntad en la Argentina. Introducción. La mirada de un fiscal. Octubre de 1984. Sentado ante un pequeño escritorio de madera, esperábamos que los guardias trajeran a Jorge Rafael Videla para prestar declaración ante los jueces. La sala de audiencias de la Cámara Federal daba un marco solemne. Había unas enormes ventanas con vitraux y sobre ellas un crucifijo. Hasta en la forma de los bancos el lugar parecía una iglesia. A mi lado, Julio Estracera fumaba un cigarrillo que no terminaba nunca. En otro escritorio los dos defensores. Contando los policías de custodia, no éramos más de 10 en un lugar que podía albergar 400 personas. Unos días antes, había sido designado para colaborar con el fiscal Julio Estracera como fiscal adjunto del juicio a las juntas militares. Era la primera vez que iba a trabajar de fiscal y que iba a ver personalmente a Videla. Las diferentes imágenes que tenía de él, casi siempre de uniforme, recibidas a través de la televisión y los diarios, se remontaban a la mañana del 24 de marzo del 76, cuando la voz grave de un locutor informaba por cadena nacional que las Fuerzas Armadas habían destituido a la Presidenta de la Nación, Isabel Martínez de Perón. Esa mañana, mientras escuchaba la televisión, vi por la ventana de mi pequeño departamento a dos señoras que caminaban por la vereda, abrumadas por el peso de su bolsa de mercado llena de comida. Me parecía una actitud miserable hacer acopio de alimentos ante un golpe de Estado. Hoy pienso que ese reproche ocultaba mi propia impotencia.
Muchas cosas habían pasado entre el 76 y el 84 para que nuestras vidas se cruzaran en esa sala de audiencias. Me preguntaba cuál sería la actitud de Videla ante los jueces. Sabíamos que no iba a declarar, pero igual estábamos tensos. Entró escoltado por un comisario, vestido de traje gris, caminando un poco de costado, y saludó de una forma muy correcta, aunque a él también se lo notaba nervioso. Los sueños de poder ilimitado se habían evaporado. Videla estaba solo frente a la justicia, su peor pesadilla se había hecho realidad. Todos nos pusimos de pie cuando, por un costado de la sala, entraron los 6 jueces, que se sentaron detrás de un enorme escritorio, ubicado medio metro por encima del nuestro. Era el comienzo del procedimiento judicial ante la justicia civil. Se da por abierto el acto, dijo el juez Jorge Torlasco, presidente del tribunal. Se lo ha hecho comparecer para recibirle la declaración indagatoria. Tiene usted el derecho constitucional de negarse a declarar, y en este acto queda relevado de la exhortación a decir verdad que se le hiciera prestar a declaración ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Videla carraspeó antes de responder con una frase que tenía preparada de antemano. Con el debido respeto a este tribunal, me niego a declarar. Como ya lo manifesté en escrito presentado, considero que solo puedo ser juzgado ante la justicia militar. Se le hace saber que la causa de su procedimiento es su posible responsabilidad en los delitos de privación de libertad, torturas, robos y homicidios cometidos por el personal bajo su comando entre los años 76 y 78. Se labró y firmó el acta y en 10 minutos la sesión habría terminado. La investigación sobre la noche de los lápices. Durante meses investigué el horror, participé en cientos de interrogatorios a testigos de los hechos y leí miles de documentos. Como abogado sentía que no podíamos fallar en aquella tarea. Mi compromiso personal no dependía exclusivamente de mi trabajo. Soy de la misma generación que mató y murió en aquel tiempo. Sin embargo, hasta ese momento la violencia no me había rozado. Durante los 70 trabajé y estudié. No iba a asambleas estudiantiles, no participaba de marchas ni militaba en ningún partido. En el 80 acepté ingresar al Poder Judicial. Me dedicaba a preparar proyectos de dictámenes para el Procurador General y estudiaba jurisprudencia de la Corte Suprema. Además enseñaba en la facultad. Mi único compromiso ideológico era con las reglas básicas del derecho. Para mí un homicidio era un delito, no me importaba si lo cometía la guerrilla o el ejército, ni las ideas del asesinato o de la víctima. Aceptar el ofrecimiento de ayudar al fiscal Estracera me llevó a asumir un compromiso público que nunca antes había tenido. Durante nuestra investigación, en esos meses del verano del 85, nos reunimos con cientos de personas. De todos esos encuentros siempre me voy a acordar con especial nitidez del momento en que conocí a Pablo Díaz. A los 17 años, Pablo había estado secuestrado varias veces junto a otros chicos de su edad. Lo habían torturado, legalizaron su detención y estuvo casi 3 años en una prisión clandestina. Una abogada de nuestro equipo lo había citado y le explicó que necesitábamos los nombres de las personas de su familia que hubieran estado presentes la noche en que un grupo de encapuchados se lo llevó por la fuerza de la casa de sus padres. Necesitábamos testigos del hecho. ¿Tienen que venir acá?, preguntó Pablo. No, le explicó nuestra abogada. Van a declarar ante los jueces. ¿Va a haber público? Sí, es una audiencia pública, puede venir cualquiera y también habrá periodistas. ¿Y yo también tengo que declarar ante los jueces?, preguntó. Por supuesto. Entonces no puedo. No sé si quiero que mi caso se haga público. Hasta ahora, salvo mi familia, nadie sabe lo que me pasó. Para evitar problemas siempre dije que en esa época había estado viajando. No quería tener líos para conseguir trabajo o que me mirasen con otra cara. El otro día el padre de mi novia miraba por televisión un programa de la CONADEP. Se refería al programa presentado por el ministro Trócoli, donde diferentes víctimas contaban lo que les había ocurrido, y no lo podía creer. En un momento me preguntó: «Che, Pablito, ¿vos creés que todo esto puede ser cierto?». Le contesté que sí, que a mí me parecía que sí. Por supuesto que no le dije nada de lo que me pasó, ni mi novia sabe. Antes de irse pidió unos días para pensarlo y quedó en avisarnos por teléfono. A los 10 días llamó para decir que había tomado su decisión. Durante una comida familiar anunció a todos que iba a ser testigo en el juicio de las juntas y le preguntó si ellos estaban dispuestos a declarar. Todos lo apoyaron. Pablo nos dio sus nombres y direcciones y la fiscalía empezó a preparar su caso. Elegimos el caso de Pablo Díaz como uno de los 700 por los que íbamos a acusar. Meses después, Pablo estaba sentado ante los 6 jueces del tribunal y ante una sala de audiencia repleta y decenas de periodistas hizo pública su historia. Primero narró cómo se había incorporado en el colegio secundario a un grupo llamado Juventud Guevarista.
una de cuyas acciones era reclamar para que se impusiera un boleto de transporte más barato para los estudiantes. Después recordó el miedo que tuvo aquella noche en que se lo llevaron a los golpes en el piso de un auto. Contó que, cuando estaba en la mesa de tortura, lo amenazaban con darle máquina, si no decía todo lo que sabía, y él, llorando, pedía a la máquina, creyendo que era un detector de mentiras, que demostraría que estaba diciendo la verdad. Era una picana eléctrica, con la que le aplicaron shocks de electricidad en las partes más sensibles del cuerpo. En determinado momento creyó que se desmayaba cuando sintió un tirón insoportable en el pie. Más tarde, en el calabozo, al tocarse el dedo sangrante, descubrió que le habían arrancado una uña con una tenaza. Dijo que estuvo 3 meses con los ojos vendados, sin saber qué le iba a pasar. En la celda vecina estaba Claudia Falcone, una joven de su misma edad que lloraba desconsoladamente. Él le prometía que iban a salir, que serían novios, les hablaba de lo que iban a hacer juntos cuando quedaran libres. Una noche un guardia se conmovió y lo llevó a la celda de Claudia. Cuando Pablo la quiso abrazar, ella dijo: "No me toques, no me toques. Me violaron por todos lados. Por favor, no me toques". Cuando le avisaron a Pablo que iba a legalizarse su detención, él quiso convencer a Claudia de que también ella saldría pronto. "No, a mí no me van a dejar salir. Lo único que te pido es que cada 31 de diciembre, cuando estés brindando, levantes una copa hasta el cielo, porque te voy a estar mirando desde las estrellas". 3 años más permaneció Pablo en una prisión, detenido sin cargo, sin juicio, a disposición del Poder Ejecutivo. Fue uno de los 2 sobrevivientes de aquel grupo de chicos secuestrados por reclamar el boleto escolar. Cuando Pablo terminó su testimonio, todos llorábamos en la sala. El juez ordenó un cuarto intermedio y yo salí para saludarlo. Después de abrazarnos, él también, con lágrimas pero sonriente, me dijo: "Hace 9 años que quería decir esto". Paradójicamente, esa historia que nadie conocía hasta el 85 habría de convertirse en una de las más tristemente célebres: el caso de la noche de los lápices. Se narró en un libro y luego en una película que, cuando se proyectó por televisión, tuvo uno de los ratings más altos de la historia de la TV argentina. Hasta el día de hoy, todos los 14 de septiembre, se reúnen grupos de adolescentes para marchar en recuerdo de Claudia Falcone y de los demás chicos secuestrados en esa fecha, y luego asesinados. Bueno, nos vemos en la próxima parte de este libro. ¿No me convidás un cafecito?